Buenos días desde el lago Inle. Buenos días. Alberto está por allí. Ahí adelante. Y hoy vamos a pasar el día en este barco, barca, y nos va a llevar a muchos sitios para ver lo que hay por aquí en el lago Inle. Vamos para allá. Bienvenidos a un nuevo vídeo, viajeros. Estamos en uno de los sitios más visitados de Myanmar, el lago Inle. El lago Inle es el más famoso de Myanmar y el segundo más grande del país. Es muy famoso por diversas razones, y una de ellas es por sus pescadores y su capacidad de pescar de una forma muy característica. Los pescadores reales llevan una red que sujetan con las manos y reman con los pies. Sin embargo, también hay pescadores que no son reales, sino que posan para los turistas con una especie de red en forma de arco y de esta forma imitan a los pescadores originarios del lago. Mercado del lago Inle. Este mercado no es fijo, va cambiando, tienen 5 sitios diferentes y cada día van a un sitio, entonces cada día te llevan por el barquito al donde está el mercado. Hoy toca aquí. En este templo del lago Inle que estamos, hay 5 budas en el centro que siempre tienen con una cámara grabando, y durante muchos años han ido poniendo capas de oro pegadas a los budas y han creado como la forma de 5 rocas de poner tantas capas de oro, y aquí las podemos ver cómo se han convertido en una especie de 5 rocas en vez de budas, pero son muy importantes para ello. Y como ya han conseguido tanta dimensión, lo han parado, ya no dejan poner más oro, y se han quedado así para siempre. Los locales están completamente acostumbrados a hacer sus tareas diarias sobre el agua. El turismo hoy en día supone una base de ingresos para la gente local, y en muchas zonas del lago se pueden visitar talleres donde elaboran productos artesanales con materia prima del lago. En el lago Inle hay varios pueblos flotantes. En el tour que haces por el lago Inle hay muchas casitas que son lugares donde hacen talleres artesanales de algodón, de joyas. Puedes elegir dónde parar. Hemos parado en un taller, y este es de algodón, de seda y de lotus también. Sí, vamos a verlo. En esta fábrica hay 3 tipos de material. Está lotus, seda y algodón. El lotus, como es el que menos hay, es el más caro. Por ejemplo, esta bufanda cuesta $52.
que son 40 euros. 40 euros más o menos, pero se nota mucha calidad. Está habitado mayoritariamente por la minoría étnica Inta, que llegó a esta zona alrededor del siglo XVIII, y al no tener otro sitio en los alrededores donde establecerse, tuvieron que apañárselas para vivir sobre el agua, por lo que construyeron sus casas sobre vigas de madera que hoy en día aún están en pie y que son una gran atracción turística. Al colegio en barco, claro. Paradita para echar gasolina. Las callecitas esas de bambú. De palos de bambú, Local ha desarrollado un sistema para cultivar que es específico de la zona, llamado jardines flotantes. Son como unas islas hechas por las personas donde cultivan diferentes verduras. Hay 1054 pagodas en esta zona, increíble, y se encuentran en diferentes estados de conservación. Algunas están completamente renovadas y muchas otras están muy dañadas ya que no se han tocado desde su construcción original. Un sitio espectacular que merece mucho la pena visitar. Vamos a ver el atardecer aquí en el lago Ille con esta calvita. Sí, de llevar todo el día la gorra y el gorro, mira qué pelo llevamos. ¡Vamos! ¿Qué quieres, guapa? ¿Salir en YouTube? No quiero salir en YouTube. Una pena. ¡España! Spain. Best team. Welcome. Say hello to YouTube!